Hola mi querido Millennial, muchas gracias por hacerte presente en el siguiente video que vas a ver a continuación. Video que, por cierto, cabe recalcar que solamente tiene como único fin informativo, con el cual el objetivo aquí es informar a los ciudadanos, a ti querido Millennial que te encuentras del otro lado de la pantalla, que son tiempos sin precedentes en los cuales lamentablemente también hay que estar alertas, tener cuidado, lamentablemente, no solamente de los delincuentes, de los extorsionadores, sino que tristemente y de manera muy preocupante, ahora también tenemos que tener cuidado de algunos policías, no de todos, porque el siguiente video también sirve para aclarar que yo sigo creyendo en el buen policía. Sigo creyendo en el buen accionar de la Policía Nacional del Perú, porque no vamos a generalizar. No todos son mal policías. Yo tengo familiares en la policía. De hecho, mis dos abuelos, que en paz descansen, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, ambos fueron partes de la Policía Nacional del Perú. Claro, eran otros tiempos. Sin embargo, en esta ocasión, el video va a tratar de una policía, porque fue policía mujer, donde abusa claramente de su autoridad, donde prácticamente hace un circo farandulero, porque eso fue lo que pasó, por el hecho de no querer pagar su pasaje, por creerse con autoridad de tener más derechos que los demás. Por personas como ella, lamentablemente, se generaliza y se mete a todos los policías en un mismo saco, cuando en realidad eso no es así. Hay buenos policías, hay policías valerosos que dejan en alto el nombre del Perú y el uniforme, por supuesto, claro que sí, pero lamentablemente, como la policía que hay a continuación, que van a ver a continuación en este video, también hay policías corruptos. También hay policías delincuentes. Esos policías no pueden seguir ejerciendo su labor, no merecen la placa, no merecen el uniforme, porque todo lo contrario, lo único que hacen es mancharlo. Desde este humilde espacio vamos a repudiar todo acto violento y represivo, ya sea de la policía o de cualquier persona, porque de esa manera no avanza el Perú. De repente los señores han bajado algunos, pero el señor testigo pero me dice que no. Yo he subido, le he hecho pase. ¿Qué me ha dicho el señor? Que yo tengo que pagar mi pasaje. ¿Paga tu pasaje? Ya, es un derecho, hay una ley. Mientras que no lo derogue la ley. Acá está mi carnet, yo estoy identificada. Yo no le digo por escuchen. Acá te grabado. Entonces, ¿qué me dijo el señor? Unas lacras, son unos delincuentes. Sí, hay muchos. Sí, a mí. Porque yo les escuchen. Entonces, yo no le estoy dando respeto al señor. Hay una ley que es la 12-2027, que a mí me ampara esa ley. Entonces, si el señor me hubiera de esa manera, es lamentablemente la ignorancia de la gente. Yo no le faltaba claro, extorsión cuando hay una mira, siguientes policías han venido. Sí, no, pero pueden ver, ahí está con su chompa verde. Subió en la Brasil. Por favor, todos los pasajeros del vehículo. Nosotros no tenemos pasaje. Señor policía, mire, en primer lugar, pero cuando se hace una investigación, ¿quieren bajar? también hay testigos. Claro, Mire, y nos largan a la comisaría. La señorita, escúcheme, la señorita no solamente Nos amenaza que había. hay personas, Lo que ha pasado es que una policía ha subido de civil y como no mostró bien su placa, el chofer quiso cobrar 2 soles y por 2 soles llamó 9 policías hasta acá a Caquetá. Subió a Brasil y acá estamos en Caquetá parados. Y lo peor aquí no es solo eso del tema del incumplimiento de la ley. Acá el problema es de que la
la policía intentó separar al chofer a la fuerza, agarrando su timón, golpeando las ventanas, pudiendo causar un accidente. No sé, papi, no sé. Nadie está faltando el respeto acá a nadie, papi. Cosa que estoy grabando todo. Miren la falta de respeto del mismo policía. La falta de respeto del policía. No. Acá nadie le está faltando el respeto. Acá nadie les está faltando el respeto. Aprendan a respetar. No, papi, usted no tiene por qué hacer eso. Usted no tiene por qué hacer eso. Usted no tiene por qué hacer eso. Acá nadie le está faltando el respeto. Acá nadie le está faltando el respeto. Miren todo lo que está pasando. Ya va a sacar el carro, pero no tiene por qué hacer eso. No tiene por qué hacer eso. Está recontra mal lo que está haciendo. Eso es nuestro derecho de nosotros, lamentablemente. Ustedes tienen una seguridad. Como policía tienen una seguridad ustedes, pero ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? Es una falta de respeto lo que están haciendo acá. Miren lo que están haciendo con mi compañero. Miren lo que están haciendo con mi compañero. Miren lo que están haciendo con mi compañero. Pero déjalo, que te abrí, dice que me abrí. Déjalo, metro, no. Mis queridos millennials, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por sus mensajes de aliento, suscripciones, likes, comentarios. Créanme, todo esto lo hago de corazón para intentar darles siempre lo mejor, mantenerlos al tanto informado. Para nadie es un secreto, lo he venido repitiendo más de una vez. Este canal tiene como objetivo hablar netamente del deporte, fútbol principalmente, Universitario de Deportes, Fútbol Club Barcelona y la selección peruana en particular. Sin embargo, debido a la coyuntura que estamos viviendo aquí en la sociedad peruana, no puedo estar ajeno a lo que está sucediendo alrededor de la sociedad. No puedo estar ajeno a lo que está sucediendo frente a mis ojos, frente a mis narices. Lamentablemente estamos viviendo tiempos sin precedentes. El día de hoy principalmente voy a hablar de los malos elementos, al igual que lo hice en la introducción del video, y quiero aclararlo de una vez por todas, dicho sea de paso. Yo sigo creyendo firmemente en el buen accionar de la Policía Nacional del Perú, porque no vamos a meter a todos los policías en un mismo saco. Todavía existen buenos policías. Y no lo digo necesariamente por el hecho de que yo haya tenido y tenga familiares en la Policía Nacional del Perú. No lo digo por eso. Lo digo de todo corazón. Todavía hay buenos policías. Todavía hay policías valerosos, valientes, que llevan con gallardía el uniforme, que de verdad dejan en alto el nombre del Perú, se preocupan por los ciudadanos. Sin embargo, también es el caso de que existen policías malos, corruptos, abusivos, represores, policías coimeros, principalmente que abusan de su poder, violentos, malos elementos, no solamente policiales, sino malos elementos para la sociedad, dicho sea de paso, lacras de la sociedad, en el colmo, digamos, de lo que pueda pasar ya en este país, criollamente catalogado como Perú, el país de las maravillas, ¿no? Imagínate vivir en otro país y perderte estas maravillas, estas peruanadas. Tristemente, ahora el peruano de a pie, el peruano común y corriente, como tú, querido millennial, que te encuentras del otro lado de la pantalla, como yo, porque al final del día yo le he venido diciendo también hasta la saciedad que yo soy un peruano común y corriente, que al final del día yo no me dedico a esto es a lo mejor como un hobby, como una pasión, como una catarsis, como una terapia, es un proyecto que he decidido llevar a cabo, y da la casualidad que no puedo estar ajeno a esto. Lamentablemente ahora no solamente hay que preocuparse de llegar a casa a salvo, de evitar cruzarse con algún delincuente, extorsionador, con cualquier persona de mal vivir. Ya no solamente hay que preocuparse de eso, sino que ahora resulta que hay que tenerle miedo, que hay que preocuparnos de no cruzarnos con un mal policía.
de no cruzarnos con estas lacras que nos pueden meter preso por cualquier cosa, como es el caso de esta señorita o señora que estoy mostrando en pantallas, la popular Lady 2 Soles, de los creadores de Lady Racista, porque no nos olvidamos de ti, mi querida Alejandra Argumedo, no nos olvidamos de ti. Tus disculpas de 2 soles, de 2 por 1 sol, tus disculpas de ChatGPT, leyendo el celular, haciéndolo de manera obligada. Definitivamente tus disculpas fueron más falsas, disculpas falsas, más falsas que un billete de 2 soles. Acá no nos olvidamos de ti. No vayas a pensar que eres periódico de ayer. Acá no vamos a parar hasta que tú cumplas con alguna obligación comunitaria y pagues algún tipo de multa, porque lo que tú hiciste esa vez en el Metropolitano fue completamente repudiable. De los creadores de Lady Racista, con ustedes, mis queridos millennials, llega Lady 2 Soles, la suboficial de la Policía Nacional del Perú, que responde al nombre de Judith Teresa Cuba, podría enfrentar hasta 3 años de prisión en caso se comprueben estos hechos narrados no solamente por los testigos, sino también por el chofer, por la víctima, que lo peor de todo que estuvo 24 horas preso. Estuvo 24 horas preso de su libertad en un calabozo, como si fuera un delincuente, como si hubiera cometido algún acto ilícito, como si hubiera atentado contra la sociedad o contra cualquier civil, cuando él solamente estaba haciendo su trabajo. Es verdad, hay una ley que lamentablemente ampara a esta lacra, porque te lo decimos de una vez, Lady 2 Soles, tú valiente, que después de haber hecho tu hazaña, cierras todas tus redes sociales. Qué valiente, qué gallardía, qué pundonor, qué bien, de verdad, qué buen accionar, de verdad. Qué valiente, qué valiente, porque no solamente mira, aquí no solamente has hecho lo que es abuso de poder, no solamente has hecho abuso de poder, sino que has podido ocasionar una tragedia. Sí, has podido ocasionar una tragedia porque tú, colocando tu mano en el timón cuando el chofer estaba haciendo su trabajo, ¿has sido consciente de lo que has podido ocasionar? ¿Te has puesto a pensar por un momento? Es decir, las neuronas de tu cerebro, aparte de hacer tus TikToks basura y tus leyendas, y ya además está decir que estás manchando el uniforme porque no lo mereces, ¿te has puesto a pensar en un momento que has podido ocasionar una tragedia evitando que el chofer continúe manejando, poniendo tus cochinas y asquerosas manos sobre el timón? ¿Tú te imaginas si ese vehículo hubiera perdido el control, si ese vehículo se hubiera chocado contra el poste, si ese vehículo hubiera perdido el carril, si se hubiera chocado con otro auto, con otra combi, con un ómnibus? ¿Tú te has puesto a imaginar las personas inocentes que estaban en ese transporte público, civiles como yo, comunes y corrientes, que a lo mejor iban a su centro de trabajo, estaban disfrutando de su día libre? No lo sé. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Ni siquiera te pusiste a pensar en la criatura, en tu hijo, ni en tu esposo. Mal accionar de la suboficial, que aparentemente el oficial, hasta donde yo tengo entendido, oficial, suboficial, policía, tiene que preservar la vida de los ciudadanos. Tú ni uno ni otro. Tú simplemente te empecinaste por no querer pagar 2 cochinos, miserables y asquerosos soles. Por 2 soles has montado todo tu espectáculo bochornoso, porque al final eso es lo que fue. Fue un espectáculo bochornoso. A mí me sorprende de sobremanera y me entristece saber por qué la policía no actúa de esa manera. ¿Por qué la policía no actúa de esa manera cuando realmente los necesitamos? ¿Por qué no son así de valientes? ¿Por qué no son así de prepotentes, así de matones, así de violentos para enfrentar al sicariato, la extorsión, a los delincuentes, a los violadores? ¿Por qué no son así para enfrentar realmente a la lacra de la sociedad? ¿O será que estos malos policías, porque lo voy a repetir nuevamente y lo voy a aclarar con manzanitas y con peras, aquí no hay que poner a todos en un mismo saco? Lo repito, aquí hay policías buenos. Yo personalmente
Todavía sigo creyendo en el buen accionar de la Policía Nacional del Perú, en el buen policía. Porque todavía hay buenos policías, todavía hay personas que merecen la placa, que merecen el uniforme, que lo llevan bien puesto, que dejan el nombre del Perú en alto. Que se preocupan por los ciudadanos, por la seguridad. Lamentablemente no son todos, pero todavía siguen habiendo buenos policías. Ahora, también valga la aclaración, lamentablemente también existen malos ciudadanos. Así que no solamente hay que machacar a la policía, porque sería muy fácil también hacerla simple, entrar en la demagogia, culpar a los efectivos, a los encargados de proteger y cuidar la integridad de los ciudadanos. Sería muy fácil justamente echarle la culpa a los uniformados de verde. Pero lamentablemente están haciendo bastante mérito. Valga la aclaración, también hay ciudadanos que no están a la altura. También hay ciudadanos malcriados, irrespetuosos, que quieren pasarse por encima de la ley. Lo gracioso es que a veces los policías con nosotros, los justos que pagamos por pecadores, a veces el policía se pone bravucón, matón, malcriado con el ciudadano que lo respeta, pero con el ciudadano que le falta el respeto, que intenta agredirlo, no, con ellos no es. Eso es un poco lo que yo no entiendo, que a veces quisiera entender, sobre todo quisiera entender a esta subnormal, quisiera entender a esta suboficial. Y no estoy diciéndole a todos, Lady Dos Soles, te lo digo a ti, que eres una lacra. Tú solamente, Lady Dos Soles, tú, Judith Teresa Cuba, eres una lacra para la sociedad. No mereces el uniforme, no mereces la placa. Ojalá, probablemente no, porque al final casos como la de Lady Dos Soles, como esta lacra mayor que es el PNP, que creo que es coronel, capitán, comandante Miranda, que es otro matón, que cobardemente, al verse acorralado y al darse cuenta que realmente fue grabado, no le quedó de otra que dejar libre a este conductor que fue parte de la manifestación por el paro de transportistas debido a la inseguridad que se viene viviendo en nuestro país. El día de mañana, en las próximas horas, vamos a estar hablando y vamos a hacer un reportaje especial de esta lacra, de esta porquería para la sociedad, que este capitán, mayor, coronel, definitivamente es una persona, y creo que ni siquiera es persona, creo que es un animal. Y creo que estoy siendo irrespetuoso con los animales, porque este es un irracional, donde en ningún momento, como han podido ver en el video, el chofer no le falta el respeto, y de frente va a romperle la luna, y lo cogotea, y lo amedrenta, y cobardemente, al darse cuenta que lo grabaron, decide soltarlo. Porque si no lo estuvieran grabando, no me quiero imaginar cómo eso hubiera acabado. Pero da la casualidad, volviendo a este tema, ya en las próximas horas vamos a estar hablando de esta lacra del PNP, del comandante, el mayor Miranda. Me gustaría entender un poco el raciocinio de esta suboficial, que no solamente no quiere pagar su pasaje de 2 soles, sino que no contenta con ello, hasta hace poco nada más se ponía a hacer TikToks con leyendas en sus videos, por supuesto utilizando de mala forma la insignia de la Policía Nacional del Perú, por supuesto usando de mala manera, definitivamente para su beneficio propio, el uniforme. Yo no sabía que el uniforme sagrado de la Policía Nacional Femenina del Perú se tenía que utilizar para un TikTok. Y eso no es abuso también de autoridad, digo yo, ¿no? Porque me parece que hay una ley para ello, como lo dice el artículo 376 del Código Penal. Como lo dice el artículo 376 del Código Penal, las conductas que constituyen el abuso de autoridad son sancionadas con pena privativa de la libertad, inhabilitación e incluso destitución del cargo. Pero seamos honestos, estos casos de abuso de autoridad es el pan del cada día en la República del Perú.
aquí seguramente va a haber una sanción y esto va a quedar aquí nada más. Y lamentablemente esto va a suceder una y otra y otra y otra vez. Acá tiene que haber un precedente porque pudo haber acabado en una tragedia. Me parece hasta, y me sorprende de sobremanera, cuando los propios, y me sorprende para bien, los propios pasajeros le dicen a esta subnormal, porque otro nombre no tiene, y yo voy a explicar en un momento por qué es una subnormal, porque no es normal que una persona que aparentemente es la voz y la protección de la ciudadanía del Perú, como lo es un policía valiente, un buen policía, cosa que no es esta policía de acá. Esta policía de aquí es todo lo contrario a cómo debería portarse una policía valerosa y valiente. Los transeúntes, los pasajeros, mejor dicho, la mandaron a callar. Los propios pasajeros le dijeron: paga tu pasaje. Esta policía definitivamente no puede seguir ejerciendo su labor. Qué fácil es pegar una llamada, llamar directamente a un coronel y en minutos, en cuestión de minutos, que es lo peor de todo. En cuestión de minutos, es lo peor de todo. En cuestión de minutos, por no querer pagar 2 soles porque simplemente no te dio tu capricho, no te dio tu pinche gana, aparecen 6, 7 uniformados. Lo reducen al chofer cobrador que simplemente está haciendo su trabajo, que es cobrarte. Más allá de que hay una ley que te ampare, dicho sea de paso, eso es verdad, no vamos a negar lo innegable. Hay una ley que ampara lamentablemente a esta porquería, a esta lacra llamada Judith Teresa Cuba, que es el derecho al pase libre para miembros de la Policía Nacional del Perú y al Cuerpo General de Bomberos. Hay una ley que la protege. Y es verdad, está vigente, la ley 26271. Esta ley que está básicamente ya hace 3 décadas. Y está hace 3 décadas. Que quiere decir que el pasaje es gratuito y tránsito libre para las policías, policía hombre, policía mujer, para la Policía Nacional del Perú y para el Cuerpo General de Bomberos. Esto se viene cumpliendo hace 3 décadas. Pero solamente para el policía que está ejerciendo su labor. Su esposo y por ende su criatura no estaban en ningún momento cumpliendo esa labor porque ellos no son policías. No lo es el esposo, mucho menos una criatura. Una criatura que se puso a llorar. ¿Tú te pusiste a pensar en algún momento en la criatura? O sea, dejaste definitivamente que tu lado más narcisista, como sueles mostrarlo en tus TikToks y en tus bailes asquerosos, como en la leyenda de tu título, de tu pseudo videíto, ni idea. Yo con civilonas no compito. Con civilonas. Y aparentemente tú en tu leyenda ya no se puede ver porque como gran valiente que eres, decidiste silenciar, cancelar tus cuentas porque sabes que te va a caer una condena social. Tú te jactas de decir lo siguiente, y lo vamos a leer juntos, mis queridos millennials. Se tenía que decir y se dijo, agregando algo más a las que dicen: no compito con quintos secundarias, mamis. Quinto de secundarias tenemos todas, pero la diferencia es que las policías, aparte de ser 3 policías, tienen 2 doctorados, 2 o 3 carreras más, y aparte de eso somos autoridad, así o más claro. Entonces, si tú aparentemente te jactas de tener 2 o 3 carreras, de tener un doctorado, mi querida Lady 2 soles, mi querida hambreada, porque otra palabra no tienes, mi querida angurrienta de 2 soles, si tú aparentemente te jactas de tener todos estos doctorados, todos estos títulos y todo tu rollo de 2 por 1 sol, que no te creo nada, entonces ¿por qué diantres no pagaste tu pasaje? Si tú te jactas de ser una gran profesional y todo lo demás,
Mamita, por si acaso, el título al final no define la clase de persona que eres. Porque la educación viene de casa. Eso lo marca quienes te crían, sean tus padres, tus abuelos, tus padres adoptivos. En mi caso, he tenido la suerte de que mis padres y mis abuelos me criaron para bien. Y he tenido la suerte que he tenido no solamente educación, sino que he tenido ese amor de casa. Y me han formado para ser una persona de bien, indistintamente de la educación, que es muy importante, por supuesto. Al final, esos pedazos de cartón simplemente es el aval de poder darte a lo mejor una mejor oportunidad de trabajo, porque seamos honestos, tampoco vamos a ser hipócritas, el papelito manda. Tristemente es así, muchas veces por falta de oportunidad hay personas que tienen mucha experiencia en algún rubro, pero se quedan estancados porque a lo mejor no tienen el medio económico para poder pagarse a alguna educación superior, así como hay personas que tienen maestrías, doctorados, pero que lamentablemente no encuentran la oportunidad laboral soñada. Entonces al final esto va de la mano. Pero por como tú te expresas, mi querida Lady Hambreada, Lady Angurrienta, pues se ve que tú no tienes ni uno ni otro. Pero a mí me sorprende, de verdad me sorprende de sobremanera que con una pinche llamada, que con una puñetera llamada, de un momento a otro caigan 6-7 efectivos. Entonces acá prácticamente estamos viviendo una dictadura. Vivimos en un mundo de represión. Y como lo repito, acá yo no estoy llamando de ninguna manera. Yo no estoy llamando a actos violentos, no estoy llamando a revueltas, por supuesto que no. El pueblo tiene su derecho de alzar su voz, por supuesto, lo tiene. Pero que se haga de una manera pacífica. ¿Tienen derecho a marchar? Por supuesto, si están en desacuerdo de algo. Me parece que estamos viviendo en una época de democracia, creo yo, pero que se haga de una manera pacífica. Que no haya revueltas. Solamente pido eso. Pero tiene que ser en conjunto, tanto del policía, el respeto del policía al ciudadano y del ciudadano al policía. Porque acá, como lo repito, yo voy a ser lo más objetivo posible. Primero porque tengo familiares en la policía, como lo he repetido. He tenido familiares porque, valga la redundancia, algunos de mis familiares ya han pasado a mejor vida. Y digamos, policía la de antes. El respeto que había anteriormente del policía al ciudadano y del ciudadano al policía era brutal. Era brutal. Hace años esto hubiera sido impensado. Impensado. Pero lamentablemente hay que, valga las aclaraciones, la policía en este momento está muy mal parada. Está muy mal parada. Sobre todo, recordemos que también en este momento la policía está siendo muy cuestionada, sobre todo por el tema del paro de transportistas, con un tuit que publicaron haciéndose la víctima. La policía poniendo un tuit en la ex página social Twitter, ahora ex, publicando que rechazan la violencia. Por supuesto, acá también rechazamos la violencia y de ninguna manera se justifica lo que pasó con un policía, me parece, en la Panamericana Norte, si no me equivoco, en Comas, no recuerdo muy bien, que fue agredido. Hay policías que también han salido agredidos en el tema, pues, de la paralización de transportistas por la coyuntura que ya sabemos. Sin embargo, hay que también recordarle a los policías que no se pueden poner en el papel de víctima, porque recordemos que hay muerte porque hay jóvenes muertos en la marcha. Recordemos del 2020, cuando el presidente en ese momento del Perú, poco célebre Manuel Merino, en su mandato fallecieron los jóvenes Inti Soteldo Camargo y Brian Pintado Sánchez. Hasta el día de hoy, fallecidos en circunstancias desconocidas que aparentemente causaban revuelo, pero ya, ahí hubo un acto de asesinato, ahí hubo un acto de represión. Y no es la primera vez que esto sucede. No es la primera vez, como por ejemplo también podemos observar a esta lacra, a esta porquería que es el PNP, que es el capitán, el comandante Miranda. El día de mañana vamos a hacer un reportaje especial sobre esto que ha sucedido, porque de verdad
Ya la policía está llegando a límites que definitivamente está pasando límites superiores, donde en este momento el hecho de tener una placa, el hecho de tener un carnet, una gorra que diga policía o un arma, ya te da derecho de reprimir a algún ciudadano. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Y por supuesto acá yo no estoy levantando pueblo ni mucho menos, simplemente estoy informando. Y estoy mostrando mi incomodidad con los malos elementos. Porque como lo repito, y lo voy a repetir las veces que sean necesarias, yo sí confío. Yo todavía sigo creyendo en el buen policía. Porque todavía, y aunque no lo crean, todavía siguen habiendo, todavía, gracias a Dios, todavía hay buenos policías. Pero lamentablemente, por personas, por malos efectivos, por malos elementos, por lacras, por porquerías, por basuras, como la de acá, como Lady Dos Soles, o como esta lacra mayor, como el PNP, el comandante, el coronel, el mayor Miranda, o como Chucha fuera, por este tipo de personas, lamentablemente el país está yendo a la mierda. Por este tipo de cosas hasta a mí, inclusive a veces me dan miedo. Me da miedo de quedarme, porque pareciera que poco a poco nos están reduciendo, nos reprimen, porque ese pareciera que es el modus operandi. Que cuando te para un policía, por supuesto, el policía tiene todo el derecho de exigir documento de identidad, pasar por el proceso correspondiente, pero vemos hoy día que te reducen a la fuerza, a la prepo, que ni siquiera te leen tus derechos. Porque lo sucedido ahora va a causar un precedente de todas maneras. Va a causar un precedente, va a causar un impacto de todas maneras. Y es más, hay una ley, a la ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que no lo he podido colocar acá por un tema de tamaño. El decreto legislativo 1267, por la conducta de esta suboficial de 2 por 1 sol, suboficial de Cachina, podría ser considerada una falta muy grave, por lo que enfrentaría una posible sanción de baja definitiva de la institución. Ojalá que esta lacra, que este mal elemento de la Policía Nacional del Perú, porque no merece la placa, no merece el uniforme, y además prestándose con su uniforme de trabajo, con la insignia de fondo, para hacer estos bailecitos de mierda, jactándose como que ella tiene poder sobre los demás. Pero ¿quién miércoles has creído que eres tú? Lady Dos Soles, por supuesto, una nueva creación de los creadores de Lady Racista. Ahora aparece Lady TikTok, Lady Dos Soles. Francamente nos estamos yendo al carajo como sociedad, y hasta a veces yo me pregunto si vale la pena continuar en este hermoso país. Yo no quiero irme del país, pero a este paso, la verdad, no voy a negar que a veces se me pasa por la cabeza, porque ya no solamente hay que tenerle miedo a los delincuentes, sino ahora pareciera que las personas que están encargadas de brindarnos la seguridad, ahora pareciera que ellos atentan contra nosotros. Pero como lo repito, no todos los policías, no hay que meter a todos en el mismo saco. Acá también repudiamos la violencia. De todas maneras, repudiamos la violencia. Repudiamos completamente la violencia. Y la policía publicando su tweet, nada justifica la agresión, por supuesto, nada la justifica. Nada la justifica, pero también hagan un mea culpa. La PNP tiene que hacer una purga, tiene que haber una limpia, porque me parece que tiene malos elementos. Elementos represores, abusivos, violentos, coimeros, delincuentes, porque también hay policías delincuentes, no todos. Ojo, no todos. Pero también hay policías delincuentes que siguen operando dentro de la PNP. Esos policías no solamente tienen que darse de baja, sino que tienen que enfrentar algún tipo de proceso judicial y penal, como es el caso de esta lady racista. Tergiversando la versión, haciendo ahí un tráfico de influencias terrible, abusando del poder, y sobre todas las cosas que ha puesto en peligro no solamente la integridad de su esposo y de su hijo, sino de todas las personas que estaban en el bus, poniendo sus asquerosas manos en el timón, lo que ha podido ocasionar un siniestro sin precedentes.
¿Ustedes imaginan que ese auto se hubiera volcado, chocado en un poste, que hubiera perdido el equilibrio, se hubiera chocado con algún otro bus? Eso hubiera sido una catástrofe. Nada, en fin, lo voy a dejar acá nomás. Y a manejarse con cuidado, mis queridos millennials. Nos vemos en próximos vídeos.